Muy buenos días. Antes de cualquier cosa, quiero darle las gracias a la Asociación, a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia por esta invitación. Agradecer el esfuerzo, el ingente esfuerzo que han hecho en estas dificultades para poder lograr que nos reuniéramos y llevar a cabo el programa inicialmente propuesto para mayo de año. Y dentro de ese programa está incluida esta conferencia que se llama Parafilias. Parafilias en el marco del Congreso número 32 de Ginecología y Obstetricia de la Federación Colombiana. Muchísimas gracias por la invitación. Mi presentación, mi nombre es Mauricio Rojas, no vamos a hablar muchas cosas, médico, ginecólogo, diplomado en sexología, y cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto la podemos solucionar a través de mi página web, ginecólogomauriciorojas.com. Tengo que declarar que no tengo ningún conflicto de interés, no estoy siendo remunerado por esta presentación. Lo hago con muchísimo gusto. Todos los conceptos aquí emitidos son de responsabilidad exclusiva mía y no comprometen a ninguna de las asociaciones o entidades a las que pertenezco. Empecemos. Empecemos por hablar de parafilias. ¿Qué es una parafilia? Como toda presentación, como toda conferencia, pues obviamente tenemos que dar una definición. Entonces ahí está especificado parafilia. Para significa al margen de, al lado de, y filia significa amor. O sea, es una conducta que está localizada no en la conducta amorosa, sino al lado de la conducta amorosa. Es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Esta definición quiero que la tenga muy en cuenta porque con base en esta definición vamos a tener en cuenta algunos parámetros para posteriormente. Y fantasía. Fantasía es el imaginario mental que genera excitación sexual o erotismo al individuo. Todos nosotros somos capaces de tener algún tipo de fantasías. Todas las fantasías son brutales. Las fantasías pueden ser románticas, el tener sexo en la playa, el sexo en la tina, con las velas, con el vino, una cena romántica, eso es una fantasía. Y obviamente en el otro extremo pues están unas fantasías que podríamos llamar unas fantasías bruscas, brutales, que son las que se ven en las películas, de sexo de unas diferentes maneras de lo que estamos acostumbrados, de lo que la gente considera usual. Entonces, hay una gran diferencia entre parafilia y fantasía. Parafilia es cuando yo enfoco todo mi centro de atención en un objeto inanimado, en una persona, en algo, y eso es mi fuente de placer, mientras que fantasía es algo imaginario que todos estamos en capacidad de recrear y que definitivamente es benéfico. Para poder hablar de fantasías y parafilias, tenemos que remontarnos un poquitico a la historia. Las parafilias fueron definidas por Alfred Binet en 1887. Y aquí hay un grupo de sexólogos ilustres como Havelock Ellis, Richard von Graff, que han hablado de las parafilias a través de la historia. Puede ser una manifestación no clínica del espectro normal de una persona o un desorden clínico. O sea, ya puede ser bien patológica, no patológica, y vamos a mirar las definiciones, en qué momento se considera patológica, pero que puede generar dificultades interpersonales. Si nos remontamos un poquitico a la historia, el DSM-3, si llamó en el 5, el DSM-3 revisado en 1987, o sea, 100 años después de la definición de parafilia, nos habla que es una excitación relacionada con objetos inanimados o incluso solamente partes del cuerpo que simbólicamente se asocian con una persona. Parafilia, por ejemplo, tener imaginación erótica, tener deseo sexual erótica cuando vemos unos zapatos, los pies con unos zapatos, el zapato rojo, por poner cualquier ejemplo. Esto nos genera la definición de que es la excitación de una parte del cuerpo que se relaciona con una persona. Entonces, miren cómo 130 años después de la definición, si nosotros vemos que estaba la primera definición dada en 1807, vemos que 130 años después sale un artículo en el Journal de Medicine
de octubre del año 2018, hace exactamente 2 años, que se llama Controversias en la definición de parafilia. Todavía, tanto tiempo después, estamos hablando que no hemos podido definir exactamente qué es una parafilia. Entonces, ya a la luz del DSM-5, han hecho una definición que es cualquier interés sexual, fantasía o comportamiento, y ya hablamos de las fantasías, comportamiento no tiene ciencia definirlo, intenso y persistente por 6 o más meses, considerado anormal. Entonces, en sexo, ¿qué es normal y qué no es normal? En sexo nosotros no podemos hablar de normalidad, podemos hablar de promedios. La mayoría de las personas dicen, la mayoría de las personas hacen, la mayoría de las personas piensan, pero no puedo decir que piensa diferente a mí, es anormal. Es completamente normal cualquier comportamiento que esté aceptado por la pareja, siempre y cuando no vaya en contra de la ley, eso lo vamos a ver ahorita. Y el interés sexual normal se refiere a estimulación o caricias con humanos, y aquí miren que he resaltado en rojo, físicamente normales. Fenotípicamente normales, maduros, quienes den su consentimiento. Esto es fundamental. Tiene que dar el consentimiento. O sea, quienes se escapan de esto, pues obviamente los consentimientos, niños, personas en incapacidad de resistir. Y aquí he enfatizado el fenotípicamente normales. ¿Por qué? Porque estas personas fenotípicamente normales, estas personas son amputados, y por el hecho de ser amputados ya entran en el concepto de discapacidad. Y por ser discapacidad, pues obviamente no son fenotípicamente normales. Entonces, la definición de parafilia está diciendo que el interés sexual en humanos debe ser fenotípicamente normales para no caer en el concepto de parafilia. Y entonces, estas personas que han dado sus piernas y algunos dieron su vida por la patria, no voy a hablar aquí de nada más, son fenotípicamente anormales. Entonces, las parejas de estas personas serían considerados parafílicos. Entonces, hay unos criterios que se tienen en cuenta para poder hablar de parafilia sí o no. Y las parafilias están básicamente en este grupo de 8, y las que están en es porque no están en el CIE 11, publicación también del Journal de Medicina Sexual de hace un par de años. Tenemos el fetichismo, el masoquismo, el sadismo sexual, el transvestismo, el exhibicionismo, voyeurismo, froterismo y pedofilia. Esto es el criterio A. Y los criterios B tienen que ser que genera estrés clínicamente significativo, genera angustia a la persona y se realiza sin su consentimiento. O sea, si a mí me gusta observar a través de la ventana a alguien en una actividad erótica, bien sea desnudo, bien sea en actividad sexual, coital, sin su consentimiento, eso es una parafilia y peor es que está en contra de la ley. Entonces, podríamos resumir que la definición es sexo con personas fenotípicamente normales, para no incluir en parafilia, y el hecho de, por ejemplo, en este caso, el exhibicionismo, que genera estrés clínicamente significativo o angustia a la persona, y que fuera de eso se realiza sin su consentimiento, es el criterio B para poder hablar de que esa conducta sexual es parafílica. ¿Cuál es el problema de las definiciones y el concepto de parafilia? Las limitaciones históricas. Tenemos que, por un lado, la religión ha puesto unos límites. La religión, por hablar cualquier cosa, la religión católica habla de que las relaciones sexuales deben ser para la procreación. O sea, si usted quiere tener hijos, debe tener 2 relaciones sexuales en su vida. La cultura es fundamental y la edad es fundamental. En algunas culturas, tener relaciones sexuales tan pronto se empieza la adolescencia es lo normal. En otras culturas, esperan que la persona llegue virgen al matrimonio. La sociedad, entonces, lo que haga la sociedad está bien o mal visto, y vemos cómo todo lo que tenga que ver con connotación sexual, un video de contenido erótico tumba presidentes, modifica la historia de un país, porque hay una doble moral
detrás de una sociedad que todos pensamos que es, cuál es el correcto y qué es esta sociedad lo que nos lleva correcto y lo que no esté correcto, lo consideramos parafílico. Entonces, ¿qué es normal versus qué es anormal? Que era lo que yo decía ahorita. En sexo no hay normalidad. Volvamos a la historia un poquito. 1920. Este personaje de aquí se llama Al Capone. Al Capone en 1920 era el rey del whisky y muchos homicidios se sucedieron por el whisky 1920 cuando era perfectamente perseguido por la ley. En el año 2020 han pasado 100 años. 100 años. ¿Y a quién le cabe en la cabeza que a alguien vayan a perseguir si socialmente el licor está aceptado como algo completamente natural en nuestra sociedad occidental? Entonces, en sexo, esto es lo que era normal hace algunos años, pero estas que ya no son parejas, sino triejas, o ciertos comportamientos como el sexo oral, el sexo anal, el sexo grupal o el movimiento swinger, que está tan de moda en el momento, pues no voy a entrar en detalles de la explicación del movimiento swinger, eso se considera anormal. ¿Para quién es anormal? Para la sociedad, para la cultura, a la luz de la religión. A la luz de la religión hubo muchos homicidios en la Santa Inquisición. No estoy en contra de ninguna religión, solamente estoy mencionando las cosas históricas. La Santa Inquisición condenaba el sexo oral, condenaba el sexo oral, incluso condenaba la masturbación y sometían a las personas a crueles torturas solamente por estar tocándose o porque los inquisidores pensaban que se estaba manipulando los genitales. Si vamos a hablar de tradicional versus no tradicional, yo no me imagino en este momento uno pagarse en un auditorio, en una pinta de estas, a dictar una conferencia. Se me haría que yo no sería capaz, si bien es cierto que esto no tradicional, y vemos los cantantes de moda, este es su pinta normal, pero la pinta tradicional es esta. Entonces, el sexo tradicional, amor romántico, en una posición del misionero, se puede confundir con el sexo no tradicional, en donde vemos posiblemente, bueno, aquí estoy utilizando a Kent y a la Barbie para poder hablar de sexo no tradicional. Entonces, ¿una parafilia qué es? ¿Una alteración mental? ¿Está considerada una parafilia como alteración mental? Un síndrome caracterizado por alteración del crecimiento, la regulación de emociones y el comportamiento que se refleja en una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos y del desarrollo. Es un comportamiento desviado socialmente. Si a mí y a mi pareja nos gusta tener sexo de pie en una hamaca, la sociedad no lo va a ver bien visto. Pero eso es una conducta parafílica. Hay un conflicto entre el individuo y la sociedad por mis pensamientos, mis gustos sexuales, mis gustos eróticos, siempre y cuando no haya una víctima. Si hay una víctima, un ser en capacidad de resistir o está en contra de la ley, podríamos pensar que es una alteración parafílica. Volvamos a lo normal, ya no normal, carro. Cualquier carro es normal. Y nosotros pensamos que estas personas que andan a 300 kilómetros por hora poseen una alteración del juicio, del razonamiento mental, solamente por el hecho que se van disparados a 300, 200 kilómetros por hora en la primera curva, a 5 centímetros del otro, con cualquier posibilidad de que le caiga el otro carro encima y en cualquier momento riesgo de morir, son considerados anormales. El sexo romántico es lo único que podemos practicar, tener otra conducta diferente que pueda ser considerado, por ejemplo, como sexo extremo. Entonces, ¿el sexo para qué? Según la religión, ahí está escrito los conceptos de la religión es para procreación exclusivamente. ¿Qué dicen los estudios? Los estudios tienen un pequeño problema, que quién va a contestar cuáles son mis conductas parafílicas. Entonces utilizamos internet y estos estudios generalmente son anónimos y no son reproducibles, por eso muchas veces no tienen validez. Aún así, hay un cuestionario que se llama el cuestionario de fantasías sexuales de Wilson, que mide las fantasías diarias, fantasías durante el coito, fantasías durante el sueño, lo que ha hecho realidad o que sí le gustaría hacerla. Y esas fantasías están clasificadas en grupos y son exploratorias, fantasías íntimas, impersonales o sadomasoquistas.
¿Qué es exactamente una fantasía no usual? Este artículo, también de hace unos años, entonces nos habla de fantasías no usuales. Son estas fantasías que tengo listadas aquí: voyeurismo, fetichismo, transvestismo, masoquismo, sadismo, froterismo y pedofilia, que fueron de los criterios de categoría A para la definición de parafilias. En este estudio, con un total de 775 personas, hombres y mujeres, aproximadamente la mitad de hombres contra mujeres, y lo que nos dio es que los pensamientos mientras se masturban, aquí está la relación de qué piensa cada persona. No me voy a poner a leerlo, esta es una referencia del Journal de Sex Medicine del 2018. En aras del tiempo no puedo explicar todo, cada uno de los detalles, pero para que miren cómo se hace el estudio, los pensamientos mientras hay un ejercicio, un auto ejercicio de la función erótica, pero una cosa es el ejercicio de la función erótica y otra es el comportamiento. Quienes pensaron en las cosas que podían hacer y quienes realmente hicieron actos parafílicos como el voyeurismo, como el exhibicionismo, y miren los porcentajes, que no es que sean muy diferentes entre hombres y mujeres. En resumen, las fantasías parafílicas son más frecuentes que las acciones. Yo puedo tener más pensamientos de lo que realmente hago. 68% de las personas han tenido alguna vez fantasía parafílica. Mi fantasía es observar a la vecina mientras se cambia, es una fantasía. Pero otra cosa es que yo voy y observo a la vecina mientras se cambia, definitivamente es un hecho, para una conducta parafílica. Casi la mitad de las personas, un poquito más, se han masturbado estimulados por las fantasías. Y por lo menos 4 de cada 10 alguna vez en su vida se han visto involucrados en una fantasía parafílica. Una sola persona puede tener varias fantasías parafílicas. La fantasía parafílica puede ser observar a la vecina, o sorpresa. En algunos de los estudios revisados, la fantasía más frecuente del varón, hasta en un 84-85%, es tener un trío. Un trío en donde haya dos mujeres y él, participante de ese trío. Pero a su vez, la fantasía parafílica más frecuente de la mujer es ser violada, con una característica especial: escoger al violador. O sea, el personaje en la televisión, yo tengo la fantasía como mujer de que ese personaje pueda llegar a mi casa y violarme. Es una fantasía, en algunos de los estudios, hasta en 2 de cada 3 mujeres. Ese tipo de fantasías son unas fantasías raras o fantasías poco usuales. Estas fantasías raras, niños y animales, y fantasías poco usuales son sexo por plata. Yo quiero cobrar por tener sexo. Hombres, mujeres, más frecuente las mujeres, que me paguen por tener sexo, ser orinado, orinarse, sexo violento, sexo con un borracho inconsciente, aquí hay una persona en incapacidad de resistir, lo cual se convierte en un delito. Mientras que las fantasías típicas y frecuentes es tener sexo en un lugar público. Acuérdense que todo desnudo y todo comportamiento sexual en un lugar público va en contra de la ley. Sentirse romántico durante un acto sexual es una fantasía muy inocente. Un ambiente romántico, ya lo hablé, sexo con 2 personas, generalmente no la pareja estable. Ver a 2 mujeres, una cosa es fantasear con ver a 2 mujeres y otra cosa es definitivamente ver sin autorización, ver 2 mujeres teniendo sexo, y no es solamente una fantasía masculina, la fantasía de dominación de la que ya hablé, principalmente femenina. El 12% de personas encuestadas eran bisexuales y 6% lesbianas, pero hasta el 36% de las mujeres desearon tener algún tipo de interacción con otra mujer como una fantasía. Hasta un 4%, un 25% de los hombres mencionaron como una felación, y 1 de cada 5 sexo con otro hombre, pero en esta encuesta el 90% se declaró completamente heterosexuales. Entonces, los hechos que se dicen: que las personas que han tenido fantasías parafílicas definitivamente tienen una mayor satisfacción sexual. Ojo, fantasías, no conductas parafílicas, tanto en hombres como en mujeres. Y para poder terminar, estos juguetes hacen parte de nuestra realidad, de nuestras fantasías, que nuestras fantasías parafílicas pueden incluir estos juguetes. Recomendaciones actuales: una fantasía del autoerotismo, la virtualidad,
el sexo teledildónico, teniendo en cuenta que vamos a tener miedo a tener actividad sexual con otras personas, y esto lo vamos a tratar en otra conferencia posteriormente, la robótica sexual y los robots sexuales que existen en este momento. Para recordar, la mayoría de las fantasías sexuales son típicas y comunes. No basta solo con determinar una fantasía para considerarla patológica. Lo que a mí me parece fantasía y puede ser excitante, a otra persona lo puede considerar patología, siempre y cuando no vaya en contra de la ley, no hay ningún problema. Muchas personas con fantasías convencionales pueden estar sufriendo, mientras otros con fantasías poco usuales pueden estar satisfechos, incluso más satisfechos que aquellos que carecen de fantasías. Está publicado en el Journal de Medicina Sexual. Conclusión, no basta con definir una fantasía como anormal basándose en su contenido, sino que se tiene que tener en cuenta el efecto que ello genera. Y la principal razón para la ambigüedad en la definición de parafilia, si vemos como 130 años después no hemos podido llegar a una conclusión real de cómo definir una fantasía, una parafilia, es la falta de datos científicos en el tema. Entonces, mi pregunta para el auditorio, ¿cuál es tu fantasía o cuál es tu parafilia?